Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo soy Maribel, esto es Maribel Pasapágina y en el vídeo de hoy os traigo un Mid-Year Book Tag, o lo que es lo mismo, este resumen o repaso de los 6 meses del año lector que llevo. En el vídeo de hoy os traigo pues las joyitas que he ido encontrando, la mayor decepción de lo que llevo de año, el autor o la autora que más me está gustando o que he descubierto. Así que nada, ahora que ya han pasado esos primeros 6 meses, que hemos pasado el ecuador del año, es el momento de hacer un repaso y ver cómo va este año lector. La primera premisa de este book tag nos pregunta o nos dice cuántos libros has leído en lo que va de año. Yo para esto obviamente he tenido que revisar mi aplicación de Goodreads, que en ella tengo el objetivo puesto en 35 libros que quiero leer este año, que para mí personalmente es el número que yo he visto que mejor me funciona porque es un objetivo que puedo conseguir, pero a la vez es un número suficientemente alto como para que me mantenga motivada, como para poder conseguir superarme, digamos, a mí misma y no quedarme en un número demasiado bajo de libros, digamos. Y bueno, yo llevo hasta el día 30 de junio un total de 21 libros leídos. Llevo un ritmo, creo que lo he comentado por aquí varias veces, que llevo un ritmo bastante bueno, que estoy bastante contenta. Creo que el hecho de haber empezado con esto del canal, etcétera, pues como que me ha motivado un poco. Y a pesar de que estoy ahora mismo, se puede decir que saliendo de un bloqueo lector, creo que llevo un buen ritmo este año de lecturas. Así que estoy por ahora muy contenta. La siguiente premisa dice, ¿cuál es el mejor libro que has leído en 2025? Y el libro que más he disfrutado este año sin duda ha sido El Camino de Miguel Delibes, que lamentablemente no tengo el libro en físico para enseñarlo aquí, pero bueno, yo leí la edición de Austral de esta colección que están sacando que se llama Imprescindibles, que básicamente están haciendo como una recopilación de las mejores obras del siglo XX en España. Y bueno, de esta misma edición también tengo, por ejemplo, Nada, de Carmen Laforet, y a mí me parece que es una edición bastante buena. Para mí, el camino fue todo un viaje, donde más que viajar, lo que hace es disfrutar, valga la redundancia, del camino. El camino en el que el lector acompaña al protagonista, a Daniel, el mochuelo, que es su apodo. Ya sabemos que a Miguel Delibes le gusta mucho poner apodos a sus personajes. Bueno, pues ese camino en el que nosotros como lectores vamos a acompañar a este niño, a este joven que se va a marchar a la gran ciudad a estudiar, porque así es como su padre considera que debe de ser su futuro y debe de, digamos, seguir su vida. Quedarse en el pueblo podría suponer, digamos, quedarse atrás, y por eso el padre decide que el niño va a ir a la gran ciudad. Pero claro, Daniel no quiere abandonar su pueblo. Daniel, todo lo que conoce en el mundo y todo lo que concibe está dentro de su pueblo. Entonces nosotros lo vamos a acompañar durante esa noche, esa víspera, a la marcha, a que se marche a la gran ciudad, y vamos a rememorar con él todos los grandes momentos de su vida junto a sus amigos, a los vecinos del pueblo. Y para mí este libro fue un libro muy nostálgico y muy bonito, que sin duda me daría pena que quedase en el olvido o que dejase de leerse. Es un libro que yo recomendaría, creo que a todos los lectores del mundo. La tercera premisa dice, ¿cuál es la mayor sorpresa que te has llevado este año? Y como he dicho aquí muchas veces, yo nunca leo la sinopsis de los libros o procuro entrar en la historia sabiendo lo menos posible. Entonces, realmente para mí todos los libros resultan al final una sorpresa en mayor o menor medida, porque o leo la primera frase o tengo una idea muy general, o hay libros que directamente no sé nada. Entonces, bueno, todos pueden ser una sorpresa. Pero sí que diría Cecil Beach, de Ian McEwan, que es el autor de Expiación, que es un autor que tiene una forma de escribir muy particular, que juega mucho con escenas que el lector no se espera. Y no me esperaba para nada que un libro que va sobre
una pareja joven, que cada uno pertenece a familias muy distintas entre sí, que se acaban de casar, que están de luna de miel. No me podía esperar que acabase de esa forma, que los llevase la historia por esos derroteros y que al final una historia tan breve funcionase tan bien y fuese tan potente. Para mí, salvando las distancias, me pareció un poco, me recordó un poco a la historia de Sally Rooney, Normal People, por la falta de comunicación, digamos, entre los personajes y me transportó un poco a esas sensaciones que me hizo sentir o que me hace sentir Sally Rooney cada vez que leo el libro Normal People. Y bueno, no cuento mucho más del libro porque como es tan cortito, que se lee en 2 tardes, vamos, yo recomendaría directamente que empecéis a leerlo porque sin duda no os va a dejar indiferentes. La cuarta premisa nos dice, el libro que más te ha decepcionado. Y yo creo que sí está clarísimo. Vamos, yo, la vegetariana de Han Kang, porque me esperaba una historia más profunda, más lírica. Todos sabemos que Han Kang venía de ganar el Nobel y que hemos escuchado, por tanto, muchísimo hablar de ella y de sus libros y de lo buena que es. Entonces, quizás fue culpa mía en parte por esperar demasiado. Pero sí que es verdad que por lo poco que yo había oído del libro me esperaba una protagonista muy potente, muy feminista, muy decidida a seguir con sus convicciones, con sus ideales, a enfrentarse a su entorno y me esperaba a un personaje muy, muy, muy potente. Y la primera parte, el libro tiene 3 partes, la primera parte me resultó muy rápida, y sí que iba más o menos siguiendo lo que yo esperaba, pero a partir de la segunda parte me perdió totalmente. Probablemente sea por un simbolismo que yo no he sabido interpretar, no he sabido seguir, probablemente sea por eso. Y nada, no era para mí, pero bueno, si a ti te gustan las lecturas incómodas, con mucho simbolismo, con ciertas escenas perturbadoras, pues el libro es para ti, la historia es para ti. Y nada, no sé si lo volveré a intentar con Han Kang, pero a lo mejor sí, en un futuro sí. La quinta premisa nos dice cuál es el nuevo autor o autora que has descubierto este año y que se ha convertido en tu favorita. Y yo no tengo como tal la suerte de decir, mira, he descubierto este autor y ya se queda conmigo para el resto, pero sí que he puesto a 2 nuevas autoras en el punto de mira y quiero leer más de ellas. La primera sería Rosamunde Pilcher, que la descubrí con esta brevísima novela Carrusel y de la que me han recomendado que me lea Los buscadores de conchas, que es su novela más famosa, y me han dicho que en esa novela sí que se puede ver eso que esta escritora hace también, que es hacer de las descripciones un personaje más dentro de su novela. Esta escritora es famosa por eso, por las descripciones que hace de la naturaleza o del ambiente en el que se sitúan sus personajes, y lo hace tan bien y lo hace de manera tan extensa que se vuelven personajes, o eso se dice. Entonces, bueno, quiero seguir leyéndola y aunque esta novela era cortita, sí que es verdad que aquí algunas pinceladas de esto que os comento pude ver. Y luego, la otra autora que tengo pendiente y que también me gustó mucho, la leí creo que fue en febrero o marzo, es la autora de Los Sorrentinos, que os hablé aquí en el canal de ese libro, y se llama Virginia Higa. De Virginia Higa, que es una autora argentina, tengo pendiente un libro que se llama El hechizo del verano, que si no recuerdo mal es un conjunto de textos que empezó a escribir cuando se fue a vivir a Estocolmo y que tienen una especie de estilo como si fuesen una crónica o un ensayo y tienen como un toque muy personal, según tengo entendido, y yo que también he vivido en el norte de Europa y sé lo que es irte de tu país y ser un inmigrante, etcétera, pues me gusta siempre leer las experiencias de los demás y creo que ese libro me puede gustar bastante. Entonces, pues lo tengo ahí en mi lista de pendientes. Y ya os digo, es que Virginia Higa me sorprendió muchísimo con Los Sorrentinos, entonces
ahí la tengo, en el punto de mira. Y vamos con la premisa número 6, que dice, ¿qué libro quieres leer antes de que se acabe el año? Y bueno, esta premisa es un poco comprometida para mí, porque al final, si tengo en mi lista de pendientes 190 libros, elegir solo uno es muy, muy, muy complicado. Pero bueno, sí que puedo decir 100% que quiero leer este año más de la autora Maggie O'Farrell. Leí El retrato de casada el año pasado, que es un libro, bueno, es bastante famoso, muchos de vosotros ya lo conoceréis, que es un libro que retrata de manera ficticia la vida de Lucrezia, que era la tercera hija del gran duque Cosimo de Medici. Estamos hablando y situándonos en Florencia en el siglo XVI, y a mí fue un relato que me dejó muy tocada por la manera tan íntima de escribir de la autora, por la manera tan angustiosa de hacerme sentir la lectura. Fue un libro que me dejó realmente, cuando lo acabé, noté ese vacío de las grandes lecturas que te deja un pozo. Entonces, pues con Maggie O'Farrell fue como un flechazo y este año quiero volver a leerla. Y me llama muchísimo la atención un libro que se llama La primera mano que sostuvo la mía, que si no recuerdo mal, se sitúa en Londres y nos va a contar como la vida de dos mujeres, pero en distintos espacios temporales. Y se centra mucho en las relaciones amorosas de estas mujeres, en la maternidad, entre otros temas. Entonces creo que pues, está bastante interesante. Y como con Hamnet no me atrevo todavía porque sé que me va a flipar, pues digo, bueno, pues mira, empiezo con esta y listo. Pero Maggie seguro que este año cae. Y bueno, vamos con la premisa número 7, que dice, ¿cuál es el libro más bonito que has recibido o comprado este año? Yo tengo por aquí Las flores de Olivia, que ya lo enseñé, que es este libro con los cantos pintados con florecitas, que es muy bonito. Y aparte de este, que es un libro que me regalaron y por supuesto me parece precioso, os quería enseñar una edición que no es que tenga algo súper especial, pero no sé por qué a mí me parece un libro precioso. Y es que tengo aquí la edición de Las ratas de Miguel Delibes, que me ha prestado mi padre. Cada vez que voy a las casas de mis padres, les tomo prestados muchos libros. De hecho, tengo unos cuantos que creo que en un vídeo os quiero enseñar cuáles son los que me ha prestado mi padre, por si os sirven de inspiración, para que los veáis. Y bueno, esta edición es particularmente bonita. Lo primero de todo que me llama la atención es la portada, que tiene este dibujo tan chulo. Luego, por la parte de atrás, está a puño y letra de Miguel Delibes. Obviamente es una fotocopia, pero bueno, con la letra de Miguel Delibes está la sinopsis del libro. Y por dentro del libro tiene algunas ilustraciones, tal que así. Y bueno, me parece que es un libro realmente bonito, que está cuidada la edición. ¿Cómo no será la calidad del papel para que después de tantísimos años, porque este libro tiene muchos años, no se haya puesto amarillo? No está disponible ya esta edición, pero bueno, yo la tengo aquí como oro en paño. Es uno de los libros, como decía, que me ha prestado mi padre, que lo leeré con muchísimo cuidado para poder devolvérselo tal y como está, y que me parece un auténtico tesoro, entonces por eso os lo quería enseñar. Y vamos ya con la octava premisa, libro que te ha hecho llorar o emocionarte. Y yo tengo que decir que soy una persona que no suele, igual que no suelo reírme con un libro, no suelo llorar. Me cuesta mucho llorar con los libros, tiene que ser un libro que de verdad me toque o que llegue a mi vida en un momento justo, porque si no es muy complicado que yo me meta tanto en una historia como para llorar. De hecho, 4 son los libros que me han hecho llorar a lo largo de mi vida. El primero de ellos fue El Club de los Poetas Muertos, el segundo fue Love Story, el tercero fue El Color Púrpura y el cuarto es este que tengo aquí, que es Normal People de Sally Rooney, que no me hizo llorar la primera vez que lo leí, ni la segunda, pero que la tercera ya no lo he podido aguantar. Y yo creo que es porque al final es una historia que lleva acompañándome tantos años,
que he leído tantas veces y que he visto la serie tantas veces y que tengo tan marcada dentro que yo creo que es por eso. Igualmente sí que es verdad que es la primera vez que yo leo esta edición que es en inglés, aunque no creo que ese haya sido el detonante de que a mí se me saltasen realmente las lágrimas, porque leerlo en inglés no me ha supuesto un gran cambio con respecto a la percepción que yo tenía de la historia. Sí que es cierto que me he dado cuenta que Sally Rooney dice mucho con muy pocas palabras y que eso es una cosa que a mí me parece simplemente que tiene una capacidad de hacer magia esta escritora, porque es más lo que se percibe por lo que deja entrever que lo que se lee realmente en palabras en este libro. Nunca estaré suficientemente agradecida a Sally Rooney por escribir este libro, nunca me cansaré de hablar de él y ojalá tener a alguien para hablar de este libro durante horas y horas y horas y horas, porque creo que da para eso y para más. O sea, es maravilloso y ya está. Y la premisa número 9 sería ¿qué personaje es el que más te ha sorprendido o más te ha gustado? En muchos book tags también se habla de personaje del que te has enamorado, etcétera, pero a mí eso nunca me suele pasar, así que, pues eso, personaje que más me ha gustado, me ha sorprendido. Y no puedo dejar de hablar de Eleanor Oliphant, por supuesto, porque Eleanor Oliphant está perfectamente, ese libro de Gail Honeyman, eh, un personaje difícil de querer, difícil de defender, difícil de entender, pero que todo eso precisamente es lo que hace que se quede dentro de ti y que la defienda a muerte y que vaya a tope con ella, porque no es perfecta, pero es que es como es y el trasfondo que tiene ese personaje y lo bien llevado que está, sin caer en clichés, sin estirar el chicle, sin pretender dar pena ni que el personaje caiga completamente en desgracia para que tú al final empatices. No, se lleva en la historia con una elegancia y con una entereza que es lo que hace que Eleanor es que es maravillosa y me parece que es un libro, no sé si es porque tiene 6 años, pero me parece que está un poco infravalorado porque no porque las evaluaciones que tenga sean malas o las reseñas, pero sí que es verdad que se habla muy poco de este libro y me gustaría que no se perdiese y que se siguiese leyendo porque hay un libro increíble, una historia increíble que a mí me fascinó. La leí a principio de año y es una historia que se ha quedado conmigo ya, yo creo, para siempre. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo. A mí este es un formato que me encanta. Creo que el book tag es la mejor manera de cotillear un poco sobre libros, sobre autores que le pueden gustar a tus booktubers favoritos. Yo lo consumo muchísimo y también me parece que es un formato súper divertido de preparar y de grabar, así que seguiré haciéndolo. Y nada, os dejo en la descripción, como siempre, los links a los libros, que son links de afiliados a Amazon, que a vosotros nos cuesta más dinero, pero yo si compré a través de ese link me llevo una pequeña comisión. También os dejo el link a mi perfil de Goodreads, que por ahí hago reseñas por escrito, que creo que se me da un poco mejor que hablar. Y también, bueno, tengo varias listas por si queréis verlas. Y nada, un placer como siempre estar aquí. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao!